Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar 5 modelos de toppers o stickers. En este caso vamos a trabajar con el programa PowerPoint. Abrimos, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva. En este caso vamos a trabajar con la diapositiva de 5 por 5 centímetros, que es el tamaño del topper. Y nos vamos a horizontal, aceptar, ajustar. Seleccionamos todo el texto predeterminado, suprimimos, nos vamos a vistas y habilitamos reglas, líneas y guías. Una vez que ya está habilitado, vamos a insertar una nueva forma. En este caso es una estrella de 16 puntas. Acoplarlos a la medida de 5 por 5 centímetros. Y luego nos vamos a insertar y vamos a insertar una circunferencia. En este caso la circunferencia es de 1 centímetro por 1 centímetro. Superponemos la circunferencia en las puntas. Control C, Control V para copiar la circunferencia y habilitamos justo al borde de las puntas. El mismo mecanismo para todo el proceso del contorno. Una vez que ya está terminado el proceso, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos, formato, combinar formas, unión. Una vez que ya está terminado, nos vamos a relleno de forma, imagen y vamos a seleccionar un fondo. En este caso voy a trabajar con estos 3 elementos. Una vez que ya está el fondo, nos vamos a contorno de forma, sin contorno. Ahora voy a insertar una circunferencia. En este caso vamos a trabajar con una medida de 3.5 por 3.5 centímetros. Nos vamos a relleno de forma, blanco, contorno de forma, grosor 1,5 y nos vamos al cuentagotas para seleccionar un color. En este caso es el mismo color de fondo. Y nos vamos a insertar texto, en este caso Word Art. Y vamos a insertar el texto que deseamos, en este caso es niño, por ejemplo el topper es de una sorpresa. Y vamos a seleccionar el texto. Vamos a trabajar con la medida de 20 puntos y vamos a trabajar con la tipografía Berlin Sans. Una vez que ya está, nos vamos a relleno de forma, blanco. Y vamos a arrastrar a la parte derecha, puesto que vamos a insertar un nuevo elemento que nos sirva de base para este texto. Y lo vamos a ubicar en el medio. Para ello nos vamos a insertar formas y vamos a elegir este tipo de elemento que lo vamos a superponer. Una vez que ya está superpuesto, nos vamos a relleno de forma. En el cuentagotas seleccionamos el color verde y nos vamos a contorno de forma, blanco. Ahora que ya está listo, vamos a superponer el texto. Para ello, clic derecho, traer al frente. Superponemos el texto y giramos un poco a la derecha. Centramos. Una vez que ya está centrado, vamos a insertar la siguiente imagen. En este caso es un topper de un niño. Voy a trabajar con esta temática del elefantito, porque es una develación. Y centramos el elefantito. Una vez que ya está listo el toppers, voy a continuar con el siguiente toppers. Nueva diapositiva y suprimimos el texto predeterminado. Seleccionamos todo el topper, el primero que hicimos, Control C, Control V. Lo llevamos a la segunda diapositiva. Una vez que ya está en la segunda diapositiva, vamos a insertar una nueva forma. En este caso viene a ser una circunferencia que es de la medida de 5 por 5 centímetros, que es el tamaño de la diapositiva del lienzo. Centramos la circunferencia, nos vamos a relleno de forma, cuentagotas, elegimos el color base, en este caso el verde, contorno de forma, sin contorno. Finalmente ya obtuvimos la base y lo que vamos a hacer es Control C, Control V, seleccionar esta base de fondo que inicialmente hicimos. Y lo que vamos a hacer es en relleno de forma, vamos a elegir blanco puesto queremos solo el contorno.
Ahora nos vamos a modificar el alto 4.5 y el ancho 4.5. Una vez que ya está centrado, insertamos un nuevo elemento que viene a ser una circunferencia. En este caso simplemente acoplamos a una medida predeterminada que nos va a permitir en cada circunferencia insertar este punto. Nos vamos a relleno de forma, cuentagotas y seleccionamos el color, contorno de forma sin contorno. Una vez que ya obtuvimos esa circunferencia, control C, control V y pego en el medio de esta media circunferencia en todo el contorno. Una vez que ya está centrado todos los elementos, me voy a insertar formas y voy a insertar una nueva circunferencia de 3.5 por 3.5 centímetros. Una vez que ya está listo, simplemente vamos a centrar y nos vamos a relleno de forma blanco, contorno de forma. Con el cuentagotas seleccionamos un color, en este caso el plomito, y nos vamos a grosor de 4,5. Ahora que ya está listo, insertamos una nueva forma, en este caso un rectángulo. Vamos a trabajar con la medida 0.9 por 2.8 centímetros. Una vez que ya está listo, lo llevo a la izquierda, donde voy a trabajar. Nuevamente inserto un nuevo elemento que viene a ser una circunferencia de 0.5 por 0.5 centímetros. Eso superpongo en la parte derecha, luego control C, control V en la parte izquierda también. Una vez que ya está terminado, selecciono estos elementos y me voy a combinar formas unión. Ahora este nuevo elemento superpongo en la parte inferior que me va a servir como base del texto. Superpongo este elemento, me voy a relleno de forma, con el cuentagotas selecciono el color y el contorno de forma, nuevamente selecciono el color plomito y me voy a grosor de 1 punto. Una vez que ya está listo cada uno de estos elementos, copio un elemento que es una circunferencia pequeña, control C, control V y voy a poner el color blanco para ubicarlo en ambos lados. Ahora que ya está listo, me voy a editar formas, modificar puntos y voy a arrastrar esta pequeña línea hacia abajo para que obtenga una nueva forma. Simplemente giro esos nodos blancos para que puedan dar forma. Una vez que ya obtengo, simplemente control C, control V del texto que he diseñado anteriormente y lo giro y finalmente voy a insertar lo que es la imagen, control C, control V, de tal manera que obtengo un nuevo modelo de toppers. En este caso viene a ser el segundo modelo que he creado con todos los elementos iniciales. Nuevamente me voy a nueva diapositiva, suprimo el texto para crear el tercer modelo. En este caso selecciono el primer elemento que he creado, control C y control V. Esto para que me sirva como imagen de referencia para crear el siguiente modelo. Me voy a formas, inserto una nueva circunferencia, en este caso de 5 por 5 centímetros. Una vez que he centrado, me voy a relleno de forma, con el cuentagotas tomo el color y me voy a contorno de forma sin contorno. Nuevamente me voy a insertar un nuevo elemento, una nueva circunferencia. En este caso voy a trabajar con 4.5 por 4.5 centímetros. Superpongo nuevamente la circunferencia y me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma sin contorno. Me voy a insertar otra vez una nueva forma que viene a ser una circunferencia. Voy a trabajar 4 por 4 centímetros. Superpongo en el centro
y me voy a relleno de forma, imagen. En este caso nuevamente inserto el fondo y me voy a contorno de forma sin contorno. Ahora ya tengo una nueva circunferencia, me voy otra vez a insertar una nueva circunferencia. En este caso voy a trabajar con la medida de 3.5 por 3.5 centímetros. Este es un topper de puras circunferencias. Relleno de forma, en este caso selecciono el color que tenga contrastes y me voy a contorno de forma blanco. El grosor de 1 punto. Una vez que ya tengo listo, control C, control V de este elemento que viene a ser la imagen del elefantito y simplemente voy a centrar. Ahora es momento de agregar el texto. Control C, control V. Centro el texto, giro el texto porque inicialmente lo había girado. Selecciono el texto y me voy a formato, efecto de texto, transformaciones. En este caso me va a sobregirar como una media luna el texto. Ahora centro todos los elementos y obtengo un tercer modelo. Selecciono el topper inicial, suprimo y me va a quedar el tercer elemento. Ahora nuevamente me voy a diapositiva, suprimo. En este caso voy a copiar este tercer elemento, control C, control V y lo llevo a la cuarta diapositiva. Otra vez lo giro a un costado. Ahora voy a insertar una nueva forma que viene a ser una circunferencia de 5 por 5 centímetros. Esto es nuestro cuarto modelo de topper. Me voy a relleno de forma, selecciono el color, contorno de forma sin contorno. Una vez que ya ingresé a la circunferencia, nuevamente me voy a insertar otra nueva circunferencia, en este caso de 4.5 por 4.5. Me voy a relleno de forma, sin relleno, contorno de forma blanco. Y los guiones, en este caso voy a agregar un nuevo guión. Clic derecho, formato de forma, me voy a línea. En este caso voy a trabajar con 2 puntos. Y voy a trabajar con punteadas y con redondos. Una vez suprimo, ya obtengo esta línea de puntos, me voy nuevamente a formas y voy a insertar una tercera circunferencia de 4 por 4 centímetros. Me voy a relleno de forma blanco, contorno de forma sin contorno. Ahora control C, control V, copio el elemento, la imagen y lo centro. Centro, este es nuestro cuarto topper, mucho más simple. Seleccionar este cuarto modelo y voy a crear una quinta diapositiva. Control C, control V, simplemente muevo a la izquierda la imagen y me voy a formas y voy a insertar un nuevo elemento. Con una medida de 5 por 5 centímetros. Me voy a contorno de formas, sin contorno, relleno de formas. En este caso voy a seleccionar la imagen predeterminada que me va a servir como fondo. Una vez que ya obtengo esta imagen, voy nuevamente a insertar formas y voy a insertar una circunferencia, en este caso de 4 por 4 centímetros. Superpongo en el medio y me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma, sin contorno. Una vez que ya está listo, me voy a insertar una nueva forma. En este caso otra vez otra circunferencia de 3.5 por 3.5 centímetros. Y me voy a relleno de forma, cuentagotas, selecciono el color, contorno de forma, blanco. Una vez que ya está listo este elemento, me voy a insertar imagen. En este caso voy a trabajar con esta imagen PNG que viene a ser un follaje. Y lo que voy a hacer es centrar en la parte inferior
Control C, Control V y centro este otro elemento. Ahora Control C, Control V, llevo la imagen que estoy trabajando y simplemente centro. En este caso voy a copiar este texto, Control C, Control V y voy a llevar a la parte superior. Selecciono, me voy a formato, efecto de texto, transformar. Esto es para poder cambiar la dirección de lo que es el texto. Muevo todos los elementos y voy centrando cada uno de ellos. Y finalmente obtengo un quinto modelo de Topros. Bueno, espero que les haya servido estos modelos. No olviden suscribirse y activar la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad.